Hola, bienvenidos a todos. Estamos, en un webinar muy especial y muy interesante para todos los que trabajan dentro de entornos digitales, para los que trabajan en estrategias de marketing, en captación. Por tanto, si tienes un web o un blog, si trabajas en un entorno digital que implique trabajar con estrategias digitales y concretamente con estrategias de marketing, este webinar te va a interesar y mucho, porque justamente vamos a analizar el impacto que va a tener y que tiene actualmente esta nueva regulación europea en nuestras estrategias de día a día, ¿no? Cómo nos va a afectar a nuestro marketing, a nuestras estrategias de captación, a nuestras estrategias de reconversión, y por tanto es importante que sigas atentamente este webinar y que conozcas las principales novedades que introduce el RGPD en tu estrategia de marketing. Vamos adelante. Para empezar, ¿por qué un nuevo reglamento europeo de protección de datos? ¿Qué pasa con la antigua LOPD? Porque esto viene a regular un poco un cambio de paradigma en todo lo que es la estrategia y la cultura, ¿no?, de protección de datos. Tenemos que tener en cuenta todo lo que ha evolucionado la sociedad de la información en los últimos años, ¿no? Estamos hablando de cómo se han multiplicado las estrategias de captación, las estrategias las analíticas, las posibilidades que nos ofrece hoy la tecnología de procesar la información de carácter personal de múltiples formas a través de millones de canales. Necesitamos una nueva regulación que atendiera a este cambio tecnológico, a este cambio de paradigma digital y que diera una respuesta clara a estos nuevos entornos que se han ido desarrollando a lo largo de estos años. Tengamos en cuenta que en España concretamente teníamos una regulación que es la LOPD, la Ley Orgánica de Protección de Datos, que estaba aprobada desde el 1999. Desde el 99 hasta la fecha, evidentemente hemos sufrido toda una eclosión en los sistemas de procesamiento de información y necesitábamos una nueva regulación que pudiera atender, ¿no?, a toda esta transformación. Por lo tanto, estamos hablando de la necesidad de nuevas leyes para nuevos tiempos. Por otra parte, dentro de un entorno europeo, cada país miembro tenía una regulación peculiar, ¿no?, una regulación particular en materia de protección de datos. Necesitábamos una regulación que armonizara todas estas regulaciones locales que tenían los Estados miembros y que permitieran a todos los ciudadanos europeos estar bajo el mismo paraguas legal. Es decir, necesitábamos que no hubiera fronteras legales dentro de lo que es el universo de la protección de datos. Por eso se habla de la uniformidad, ¿no?, que tiene el RGPD. ¿Cuáles son estos nuevos sistemas de procesamiento de información que se han ido incorporando a lo largo de todos estos años y que necesitan de una regulación especial? Tengamos en cuenta que hoy cualquier sistema de procesamiento de información permite elaborar perfiles, segmentar audiencia, enviar publicidad a un público segmentado, permite geolocalizar al usuario, incluir a determinados usuarios en programas de afiliados, crear lead y convertir esas listas, transferir datos a plataformas o empresas ubicadas, alojadas fuera de la Unión Europea, almacenar datos en nube. Es decir, hay muchísimos sistemas de información que utilizamos habitualmente cualquier profesional digital, todas las personas que trabajamos a diario en estrategias de marketing. Necesitamos una regulación que pudiera dar respuestas a todo ese procesamiento de información, es decir, que procesara, que diera cobertura legal a todo este ingente procesamiento de información que llevamos a cabo en una actividad normal dentro de un entorno de marketing y sistemas digitales. Por otra parte, necesitamos generar mayores entornos de confianza. Tengamos en cuenta que los nuevos sistemas, ¿no?, de captación de cliente se producen dentro de un entorno digital en donde el usuario necesita reducir la incertidumbre, ¿no?, que tiene cuando llega a una página web a la hora de hacer una transacción o facilitar su información personal. Hoy por hoy, para un usuario medio, es muy difícil distinguir aquellos prestadores que ofrecen justamente un trato de garantías, un trato legal responsable, que cuidan sus datos, que no van a hacer nada indebido con la información personal de aquellos que no. Principalmente porque trabajamos en entornos que son muy opacos muchas veces de cara al usuario. Es decir, llegamos a una web
y realmente nos es muy difícil identificar quién está detrás de esta plataforma, con qué finalidad se tratan los datos que estamos facilitando, con qué empresas o prestadores se está compartiendo esta información, y eso genera muchísima incertidumbre de cara al usuario, que hace que muchas veces se vean limitadas las transacciones. Necesitamos entornos de confianza que garanticen un tratamiento seguro de la información del usuario y que le permitan al mismo tiempo a cualquier ciudadano o cualquier usuario establecer un sistema claro para identificar en qué páginas puede facilitar esos datos con seguridad y en cuáles no. Y por eso es necesario una regulación que establezca estas líneas rojas, ¿no?, entre las empresas que hacen un uso garantista de la información y aquellas empresas que evidentemente se mantienen al margen de la regulación. Facilitar elementos claros para que el usuario pueda saber qué páginas realmente están dentro de un entorno garantista y confiable y seguro y cuáles no. Y ese es un poco el objetivo principal que tiene esta regulación. Como si tenemos una página web o un blog, tenemos que aprovechar justamente este factor, este elemento diferenciador claro que tiene el RGPD para intentar posicionar a nuestra página web en el lugar indicado, es decir, que se nos posicione en un lugar de garantistas y no en un lugar de infractores. ¿Qué profesionales deberían cumplir con el RGPD? Es decir, ¿a quién afecta esta nueva regulación en materia de protección de datos? Tenemos que tener en cuenta que esta regulación no afecta a las empresas o a los profesionales que trabajamos dentro de la Unión Europea. Afecta a todas las empresas o profesionales que procesen información de ciudadanos europeos. Por tanto, estamos hablando de la universalidad del RGPD, porque cualquier prestador, independientemente de dónde tenga su sede social o de dónde tenga ubicados sus servidores, tiene que cumplir forzosamente con el RGPD, y estamos viendo que esto ha obligado a empresas como Facebook o como Google, que tradicionalmente se mantenían al margen, ¿no?, de estas regulaciones en protección de datos, porque siempre tenían sedes en localizaciones donde la regulación era más laxa respecto a los derechos en materia de protección de datos. Hoy por hoy no tienen escapatoria. Gracias al RGPD, estas empresas que abusaban de regulaciones más laxas para poder llevar a cabo determinado tipo de prácticas en materia de protección de datos, hoy ya no pueden seguir actuando de esta manera. Es decir, independientemente de dónde tengan residencia estas empresas, tienen que cumplir con la regulación europea de protección de datos en tanto y cuando procesen datos o trabajen con datos de ciudadanos europeos. Por tanto, es una regulación prácticamente de carácter universal. Hoy por hoy cualquiera podemos tener un blog en China o en México o en Ubuntu, independientemente de dónde tengamos nuestro blog o nuestra web, en el momento de que recabamos datos de ciudadanos europeos, estamos obligados a dar cuenta de esta regulación y a cumplir justamente con todo el mandato que se nos exige a cualquier profesional que trabajemos con datos personales. ¿Por qué es importante el adecuar tus estrategias de captación, tus estrategias de marketing al RGPD? Hay 4 razones que yo, a mi parecer, son las más importantes y que creo que es importante que podamos analizar juntos. La primera razón: el mayor activo que tiene cualquier profesional digital, cualquier profesional del mundo del marketing, son los datos personales. Es decir, la base de datos de la lista, ¿no?, de suscriptores, todas esas personas que se relacionan con nuestra marca, es sin duda el petróleo de cualquier estrategia. O sea, hoy por hoy no se puede concebir una estrategia de marketing sin que tengamos una base de datos a quien dirigir nuestras acciones de marketing. Por tanto, tenemos que entender que si el principal activo de nuestro negocio son los datos personales, estamos obligados forzosamente a cumplir con una regulación que justamente lo que intenta es proteger esa información y que hagamos un uso seguro y responsable de esos datos. O sea, somos los primeros interesados en ofrecer ciertas garantías respecto al tratamiento de que es nuestro mayor activo de negocio. Por otra parte, el RGPD que dice que no podemos seguir administrando esta base de datos sin atender justamente a estas regulaciones. No podemos seguir al margen de la regulación. Contamos con una regulación previa, como hemos hablado, que era la LOPD,